Infierno, canto primero. Verso, ¿dónde habíamos llegado? 112, pero alguien quisiera resumir lo último que dijimos, que era importante lo último, acerca de la loba y del veltro. Explíquense, para que se lo expliquen a Camila, que no está. ¿Quién es el veltro? El veltro, o sea, bueno, en castellano pone el lebrel. Es como perro de casa. Es un perro de casa. Que mata a la loba. Que mata a la loba, ¿sí? El problema sería saber quién es este personaje. Es evidentemente una figura alegórica, pero alegoría de qué cosa o de quién. Podría ser de Can Grande, sí, pero ¿cuál es el concepto más de fondo? O sea, porque está, digamos, la identificación particular como un personaje y el concepto de fondo. Ahora, la identificación particular con un personaje no es lo más importante es entender el concepto de fondo, ¿no? ¿Cuál es el concepto de fondo de este lebrel? ¿Ah? Sí, o sea, es un personaje que tiene que disponer de la fuerza militar, de la fuerza política, y por lo tanto tiene que estar relacionado con... ¿Ah? Con el emperador, claro, con el emperador, porque el imperio es lo que representa la fuerza militar, política, centralizada, universal, que es capaz de asegurar la justicia en el mundo por sobre los intereses particulares de los diferentes príncipes o de los diferentes países, ¿no? Entonces, claro, representa o el emperador o un representante de él, en el fondo. Como el representante que él tenía más cercano es probablemente Can Grande. Ahora, también no es de descartar que tenga también un significado cristológico, que en un sentido represente también a Cristo, pero Cristo visto en una perspectiva ¿de qué tipo? Que fue lo último, de una perspectiva milenarista. No sé si Camila sabe qué es una perspectiva milenarista, qué significa milenarista. Sí. Es la idea de que vamos a entrar como en una nueva etapa intrahistórica, como después de la etapa del Espíritu Santo, después vamos a pasar a otra etapa más perfecta, como dentro de la historia. Ah, tú te refieres a una doctrina milenarista específica. ¿A quién te refieres tú? Es la de... Un personaje que no sé si lo mencionamos o no, pero que es importante mencionarlo. Ya, Joaquín de Fiore, ¿lo mencionamos? ¿Sí? ¿Quién es Joaquín de Fiore? Medieval. ¿Ah? Sí, más que filósofo, quizás, sí, también podría ser filósofo. Se estudia filosofía de la historia. Se estudia filosofía de la historia, pero además que un filósofo. Claro, él es un monje que se considera a sí mismo un profeta. ¿Cuándo vive Joaquín de Fiore? No, es anterior. El siglo XII. Como 100 años antes de Dante, más o menos, un poquito más incluso. Es un monje con una personalidad muy particular. Bueno, se dedica mucho a la interpretación bíblica, es un amante de la Biblia y de su interpretación. Bueno, y en particular está muy de moda en estos siglos la interpretación del Apocalipsis. El milenio está basado en el Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20, donde se habla de 1000 años antes de la batalla final. No, antes de la victoria final habrá 1000 años en que el dragón es encadenado aparece un ángel encadenando al dragón por 1000 años. Y se dice que en estos 1000 años Cristo reinará con sus elegidos, ¿no? Y que habrá una primera resurrección. Y que esto, como tú dices, será entonces una
edad feliz, pero intrahistórica, o sea, no después del fin del mundo, sino que antes del fin del mundo, ¿no? Entonces, una especie de edad del oro, bueno, que además Dante encontraba la edad del oro en su autor preferido, ¿no? ¿Dónde la encontraba? En Virgilio. ¿Y dónde está en Virgilio la edad del oro? En varias partes, ¿no? Ustedes deberían sabérselo de memoria porque eso ha sido uno de los temas más tratados, ¿no? ¿Dónde está la edad del oro? En sus tres obras, pero primero está en la cuarta égloga, la misma donde se habla del famoso niño que va a nacer, ¿no? Y de la Virgen, la profecía del Mesías, la profecía inconsciente que hace Virgilio del Mesías en la cuarta égloga. Después está, ¿se acuerdan? En las Geórgicas, claro. Y después está también en la Eneida, ¿no? Cuando se habla de cuando Eneas llega a Italia, no, Italia es presentada como la tierra de la edad del oro. Claro, no es solo una edad del oro, sino que además es una tierra especial. Y esta tierra es Italia. Entonces, claro, la idea de la edad del oro estaba fuerte también en Virgilio. Pero en Dante se le agrega este elemento que viene de Joaquín de Fiore, que Camila mencionó, la teoría de las tres edades, ¿no? Eso estudiaron ustedes en filosofía de la historia. ¿Cuáles son esas tres edades? Bueno, como antes de Cristo. Esa se llama edad del... No es difícil, es una estructura trinitaria. Sí. Ah, la edad del Padre. Claro, es la edad del Padre, que prácticamente corresponde con el Antiguo Testamento. Después está la edad del Hijo, que corresponde a... De la redención. ¿Ah? De la redención. Claro, que se inaugura evidentemente con la venida de Cristo, pero ¿cuánto dura esta edad? Porque Joaquín le pone una fecha bien precisa. Sí. Claro, o sea, es la edad de la Iglesia como la conocemos desde Cristo hasta un año bien preciso, que Joaquín le puso prudentemente un poco lejos con respecto a sí mismo, lo puso, pero cerca con respecto a Dante. Por eso es importante porque la edad del Hijo parte con el año, digamos, 1, van con la encarnación del Hijo, pero llega precisamente hasta 1260, creo que 8, no me acuerdo el año exacto, pero por ahí. O sea, un año muy cercano, no me acuerdo si exactamente 8, pero por ahí. Un año muy cercano al nacimiento de Dante. Entonces, es una época en que muchos contemporáneos de Dante, piensan que va a llegar se va a abrir una nueva era y que va a ser la era del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo característico de esta era del Espíritu Santo? Que decíamos antes, que terminara con sus elegidos. Sí, pero el hecho de que él le agregue eso no está tal cual en el Apocalipsis, que será la edad del Espíritu Santo, tiene una implicancia para el funcionamiento mismo de la Iglesia, cómo funciona la Iglesia, o sea, tendrá un cambio radical el funcionamiento de la Iglesia. Un elemento importante de la Iglesia tradicional, como se ha entendido hasta el momento, será más bien dejado un poco de lado, que es el elemento más bien jerárquico, jurisdiccional, de que el Papa y los obispos tienen una jurisdicción muy fuerte, ¿no? Y en cambio, la llegada del Espíritu Santo significa que lo que tendrá la preeminencia será... ¿Cuál es el otro elemento que siempre en la historia cristiana está en tensión con el elemento jerárquico? La gracia. La gracia, pero más precisamente, porque la gracia puede ser algo escondido. Tú puedes tener mucha gracia, pero nadie sabe. Pero puede haber un elemento de la gracia como que se manifiesta al exterior. ¿Cómo se llama eso? Misericordia como santa.
No, también eso es general, no. Misericordia también es un concepto general, no. Es un concepto práctico de cómo se manifiesta la gracia hacia afuera. No, porque los sacramentos son signos sensibles, pero la gracia como tal queda escondida. No es que no necesariamente. Los carismas. Ahora, el elemento carismático, ¿qué son los carismas? O el elemento carismático. ¿Qué significa carisma? Los dones que llevan a operaciones visibles, por ejemplo. ¿Cuáles son las manifestaciones visibles del Espíritu? Que aparecen en Pentecostés, cuando llega el Espíritu. Hablar idiomas, hablar en lenguas, ¿qué más? Realizar milagros, profecías, ¿no? Todo lo que son dones sobrenaturales y que muchas veces pueden tener que ver también con la vida práctica de la iglesia. O sea, por ejemplo, una profecía puede tener que ver con las decisiones que hay que tomar en la iglesia, que entonces puede entrar en conflicto con lo que es la jurisdicción de la jerarquía, porque si hay un profeta que dice lo que hay que hacer, se hace superfluo que la jerarquía entonces decida lo que hay que hacer concretamente. Entonces siempre ha entrado en conflicto, siempre ha habido un conflicto, pero la dimensión jerárquica ha tendido con el paso del tiempo a oscurecer la dimensión carismática, pero la dimensión carismática nunca ha muerto en la iglesia, de vez en cuando sale de nuevo a la luz. De hecho ha salido a la luz ahora en los años recientes de la historia de la iglesia, con la llamada renovación carismática, por ejemplo, ¿no? Que es una renovación de los carismas en la iglesia, que no tiene por qué negar la jerarquía, pero puede entrar potencialmente en conflicto con ella. Eso es lo que ocurre en la teoría de Joaquín. O sea, la teoría de Joaquín en este sentido es muy antijerárquica. Él en el fondo dice la jerarquía en la nueva era será una nueva era donde la jerarquía básicamente deja de tener el poder que tiene, porque en el fondo los cristianos serán iluminados en forma directa por el Espíritu. Ahora, eso coincidió, hay que enlazarlo con la llegada de San Francisco, del franciscanismo, porque como Francisco fue un carismático, fue un personaje con muchos dones sobrenaturales, sanaba a los enfermos, profetizaba, etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo, la llegada de Francisco de Asís dio como una especie, para muchos fue como la materialización concreta de lo que profetizaba Joaquín de Fiore. Y muchos franciscanos, también muchos jóvenes que se hicieron franciscanos en la época, creyeron efectivamente en la profecía de Joaquín, ¿no? Entonces es un movimiento fuerte en esta época, llamémoslo así, el franciscanismo de matriz joaquinita, franciscanismo como profético de Joaquín. Bueno, no es casualidad que efectivamente Joaquín aparece en el paraíso en una colocación bastante elevada entre los espíritus contemplativos. Joachino, dice Dante, di spirito profetico dotato. Efectivamente dotado de espíritu profético, para él es un verdadero profeta, ¿no? Ahora, su teoría, sin negar su santidad personal, la Iglesia nunca ha negado, si bien no es santo, pero nunca ha negado que tampoco se le considera un charlatán. O sea, se ha considerado una figura importante, pero sí su teoría de la filosofía de la historia ha sido considerada herética en el fondo, ¿no? No es considerado herético él, pero la teoría, él estaba muerto, ¿no? Pero en el fondo la teoría para ser considerado herético hay que estar vivo, porque uno tiene que tener la posibilidad de retractarse. Digamos, uno no puede ser condenado como herético él después de muerto. Pero sí puede ser condenada como errónea una doctrina, ¿no? La doctrina de Joaquín fue considerada errónea por la Iglesia, que la época del Hijo termina y llegue otra época, esta visión como trinitaria, ha sido considerada errónea por la Iglesia, pero ha tenido un impacto muy fuerte en todas las utopías modernas, ¿no? Que va a llegar una nueva época en que todo va a cambiar, todo lo que son también los movimientos, por ejemplo, anárquicos del siglo XIX o el marxismo, etcétera, todos están de una u otra forma, son filiaciones del joaquinismo medieval y de sus corrientes relacionadas.
Bueno, y Dante evidentemente es parte de esta misma mentalidad. O sea, él cree efectivamente, no es joaquinita en el sentido estricto, pero sí se adhiere a este franciscanismo radical que piensa que entonces que debe llegar una nueva época, y él le agrega esto, digamos, el ideal del imperio, de la monarquía. Entonces son dos cosas relacionadas, la noción de imperio y la llegada de esta edad intrahistórica donde triunfará la justicia. Bien. ¿Habíamos llegado al número, al verso? 112. No abbiamo commentato il 106. Di quella umile Italia fia salute, per cui la morì la Vergine Camilla, Eurialo e Turno e Niso di Ferute. Esto lo podría comentar alguien siempre para explicarle a Camilla que aquí está mencionada incluso la Vergine Camilla, para explicar de qué se trata los que han hecho literatura latina. Aquí como hay una especie de resumen, verso 106, 108. ¿Quién es estas personas? La Vergine Camilla, Euríalo, Turno, Niso, ¿quiénes son? ¿Nunca lo he escuchado nombrar? Debieran haber escuchado. Claro, son personajes, son guerreros de la Eneida, donde se mezclan los personajes, los guerreros que son favorables a Enea y los que son sus enemigos, ¿no? De la lucha que Eneas tiene con quién tiene que luchar Eneas. En la guerra que hace en Italia. Turno es el jefe de los enemigos y hay varios, entonces, tribus que apoyan a Turno y hay otras tribus itálicas que apoyan a Eneas, la minoría, ¿no? Pero en el fondo las mezcla, todos son itálicos. Digamos, en la visión de Virgilio, si bien algunos apoyan a Eneas y otros están en contra, en el fondo lo que Virgilio quiere recalcar es que todos eran itálicos. Está muy fuerte esta idea como de la hermandad entre itálicos, este espíritu patriótico, no solamente romano, sino que itálico, de los varios pueblos itálicos, ¿no? Y entonces Dante también lo sigue en eso, en el fondo, que en Italia, si bien hay luchas y hay enemigos, etc., pero hay que trabajar para que esto sea superado, digamos, en nombre de una unidad nacional, ¿no? Dante es florentino, pero es exiliado de Florencia y vive mucho, entonces, mucho más, por el mismo exilio, ¿no? Vive mucho más como anhelo de unidad nacional, que los italianos por fin dejen de ser tantas ciudades enemigas y se unan, ¿no? Como lo había de alguna manera cantado Virgilio. Y en la época de Virgilio efectivamente eso ocurrió, en la época de Augusto después, eso efectivamente Augusto lo logró, que los itálicos se apaciguaran entre sí, abandonaran los rencores, etcétera, las luchas antiguas y formaran una nueva nación, ¿no? Pero después en los siglos de la Edad Media eso se deshizo de nuevo, y había que formarlo de nuevo, por eso después los italianos modernos lo retomarán tanto a Dante como uno de los profetas de la unidad nacional del siglo XIX. Bueno, y finalmente el Lebrel profetiza aquí Dante, logrará derrotar a la loba, que representa la codicia, y la echará de nuevo al infierno, que también evidentemente es claro que la codicia es una especie de también personificación del demonio, que es como el anticristo, el demonio obrando en la historia que tiene que ser derrotado y echado de nuevo al infierno. Bueno, y finalmente Virgilio entonces le preanuncia su viaje, o le propone en el fondo, si tú quieres venir, si tú quieres ir conmigo, lo que a ti te conviene para tu salvación, tu salud espiritual, es realizar este viaje.
Ond'io per lo tuo me penso e discerno che tu mi segui e io sarò tua guida e trarrotti di qui per luogo eterno, ove udirai le disperate strida, vedrai gli antichi spiriti dolenti che la seconda morte ciascun grida. E vederai color che son contenti nel fuoco, perché speran di venire quando che sia alle beate genti, alle qua poi se tu vorrai salire, anima fia a ciò di me più degna, con lei ti lascerò nel mio partire, che quello imperador che lassù regna, perch'io fui ribellante alla sua legge, non vuol che in sua città per me si vegna. In tutte parti impera e quivi regge, quivi è la sua città e l'alto seggio, oh felice colui cui ivi elegge. Voy a traducir entonces. Verso 112. Por lo cual yo, para tu bien, me sería a poco, significa mejor, para tu mejor sería. Pienso y discierno que tú me sigas y yo seré tu guía y te llevaré de aquí por un lugar eterno, donde escucharás los desesperados gritos, verás los antiguos espíritus dolientes, que la segunda muerte cada uno grita. ¿Qué es la segunda muerte? Otro concepto bíblico que se menciona en el Apocalipsis, la segunda muerte. Mónica, la veo deseosa. ¿El fin del mundo? No es el fin del mundo. Puedes relacionarlo con eso, pero no es. ¿Se puede relacionar con el purgatorio? No. La segunda muerte. La primera muerte es la muerte natural, claro. Y la segunda muerte, Cuando se envían. claro, es sinónimo del infierno. Es la muerte del alma en el infierno, ¿no? Claro que no es una aniquilación del alma, no es que se aniquile el alma, pero que esté muerta significa que está separada de Dios en el fondo. Dios es digamos, en el sentido sobrenatural, es la vida del alma. Al faltar la cercanía con Dios, el alma es como si estuviera muerta, pero repito, no significa que deje de existir, ¿no? Pero vive una existencia como disminuida en el infierno. Entonces verás primero el infierno, los antiguos espíritus dolientes. Después verás aquellos que están contentos en el fuego. Eso claramente son las almas del purgatorio, porque esperan venir cuando que sea, o sea, tarde o temprano, a las gentes bienaventuradas, a las cuales después, si tú querrás subir, salire, en italiano es subir, si tú querrás subir a las almas bienaventuradas, habrá un alma más digna de mí para eso. Y esta alma más digna, por supuesto, es... Beatriz, claro, Beatriz. O sea, él lo podrá guiar por infierno y purgatorio, pero en el cielo Virgilio no está admitido. Solamente puede ir un alma del cielo, y esta es Beatriz. Entonces ella tomará el relevo. Pero antes Virgilio está. Porque Parate Virgilio está en el limbo, que es un lugar que está dentro del infierno, pero con un estatuto especial. De eso hablará en el canto cuarto. Ese tema lo explicará en el canto cuarto. Con ella te dejaré al partir, en mi partir literalmente, que aquel emperador que reina ahí arriba, porque yo fui rebelde a su ley, no quiere que en su ciudad por mí se vaya. Más que rebelde, él no conoció, está exagerando un poco Virgilio, él no conoció el cristianismo, no fue cristiano, no fue bautizado, ¿no? Pero eso basta para que no esté admitido al cielo. Esta cosa de que Virgilio no es admitido al cielo es una cosa que le crea problema a Dante. Después analizará esto en el canto cuarto. En todas partes impera y aquí es rey, regge, rige, es rey. Esta es su ciudad y el alto, literalmente la alta sede o el alto sitial. Oh feliz aquel a quien elige aquí, o sea, elige para ir aquí, ibi.
Entonces Dios es emperador y rey, pero la relación es diferente. Es emperador con respecto a, que es como el reflejo de su como teoría política, ¿no? Dios es emperador con respecto a... ¿A la iglesia? ¿Ah? ¿A la iglesia? No. ¿Como con respecto a la tierra? O sea, hay personas o cosas con respecto a las cuales Él es emperador. Y personas o cosas respecto de las cuales es rey. Rey no es lo mismo que emperador. No, es emperador con respecto a... En todas partes, es lo que dice aquí, en todas partes impera. O sea, es emperador con respecto a todas partes, es decir, todo el universo en general. Él es emperador con respecto a todo el universo porque Él es el creador del universo. Pero es rey con respecto a... Eso es más restringido. Lo dice acá, ¿eh? Quello emperador que la su regna, o sea, ahí arriba reina. O sea, en cuanto a las almas del paraíso, ese es su reino, esa es su ciudad, qui vi è la sua città. ¿Por qué eso? Porque Él reina en el paraíso, porque el reino evidentemente no tiene un significado, no es un reino en el sentido de un territorio material, ¿no? Reino aquí tiene una dimensión claramente, que es el concepto que utiliza Jesús en el Evangelio cuando dice el reino de Dios ha llegado a vosotros, ¿no? El reino tiene que ver con aquellos, o sea, se restringe a aquellos que claro, que hacen la voluntad de Dios, ¿no? Los que se adhieren a Dios, esos son los que son propiamente parte de su reino. Ahora, son las almas del paraíso, pero también pueden ser las almas que están en la vida mortal cuando están en amistad con Dios, en la gracia de Dios, ¿no? Entonces, esas almas están en el reino de Dios. El reino de Dios, digamos, aunque no estén todavía en el más allá, pero ya acá están en el reino de Dios. Una pregunta, ¿y quién dirige el purgatorio? Cuando tiene... El purgatorio tiene un director. Ahí veremos quién es. Sí. Ahora, lo curioso relacionado con el tema de los paganos, como Virgilio, lo curioso es que el director del purgatorio es un pagano, que por lo tanto se salva después, y se dice explícitamente. Entonces, no es tan rígida esta regla por la que el que no es bautizado va al infierno. En el fondo, él quiere decir que se necesita la gracia de Dios, ¿sí? Pero la gracia de Dios puede arreglársela para llegar también a personas que no están bautizadas. Y esta es una persona que vivió antes de Cristo, no fue bautizada. Es un contemporáneo de Virgilio. Dejamos el suspenso por ahora. Pero es un personaje que ustedes ya conocen, que vimos en literatura latina. Es un personaje histórico que vimos en literatura latina. ¿Pueden adivinar? No. Es un personaje histórico, pero que también es el protagonista de una obra literaria. Que un grupo de ustedes... No, es un personaje histórico, propiamente tal. O sea, un personaje histórico bien documentado, un personaje conocido, pero que además es protagonista de una obra literaria, de un poema épico. No, protagonista de un poema épico. ¿Cuál es el otro poema épico que dio algún grupo de ustedes? No me acuerdo quién. Claro, la Farsalia. La Farsalia. ¿Quién es el héroe de la Farsalia? No. Pompeyo es importante, pero no es el héroe. Así como el héroe de la Farsalia, el santo, la figura como... o sea, Lucano lo llama textualmente santo, lo canoniza. Por eso Dante lo manda al cielo. Catón, muy bien. Catón el uticense, Catón el que murió suicida, pues además era pagano y además suicida. O sea, tenía doble motivo para estar en el infierno y sin embargo Dante lo elige como guardián del purgatorio y por supuesto
y por supuesto también destinado al cielo, lo dice explícitamente. Bien, entonces bueno, aquí finalmente Dante, o sea, termina el discurso de Virgilio y Dante simplemente aquí parece que acepta este viaje. Entonces te dice, bueno, le dice, bueno, poeta, yo te pido, para que el Dios que tú no conociste, para que yo huya este mal y peor, que tú me lleves allá donde dijiste, así que yo vea la puerta de San Pedro y aquellos que tú haces tan tristes. O sea, un resumen, digamos, los bienaventurados y los condenados. Entonces se movió y yo me fui detrás de él. Y pareciera que aquí empieza el viaje, pero no, veremos que no es así, porque en el canto segundo Dante se arrepiente y empieza a buscar excusas para decir que él no es digno del viaje, que porque él, que no. Entonces, claro, todo el segundo canto Virgilio tendrá que volver a persuadirlo y ese segundo canto es importante para el inicio, para la motivación del viaje, ¿eh? Pero quizás, no sé si ya quizás podemos anticipar 5 minutos del recreo, porque es inútil empezar el canto y después interrumpirlo. Quizás conviene hacer ahora 5 minutos de recreo para que después podamos leer el segundo. ¿Ah? Nadie se opone. Ya. Canto secondo. Bien, canto secondo. Lo giorno se ne andava e l'aere bruno toglieva gli animali che sono in terra dalle fatiche loro, e io solo uno m'apparecchiava a sostener la guerra sì del cammino e sì della pietate che ritrarrà la mente che non erra. O muse, o alto ingegno, or m'aiutate, o mente che scrivesti ciò che io vidi, qui si parrà la tua nobilitate. Io cominciai, poeta che mi guidi, guarda la mia virtù se l'è possente, prima che all'alto passo tu mi fidi. Tu dici che di Silvio il parente, corruttibile ancora ad immortale secolo andò, e fu sensibilmente. Però se l'avversario d'ogni male cortese ei fu, pensando l'alto effetto qu'uscir dovea di lui e il chi e il quale, non pare indegno ad uomo d'intelletto, che ei fu dell'alta Roma e di suo impero nell'empireo ciel per padre eletto, la quale il quale, a voler dirlo vero, fu stabilita per lo loco santo usiede il successor del maggior Piero. Per questa andata onde li dai tu vanto, intese cose che furon cagione di sua vittoria e del papale ammanto. Andovvi poi lo vaste lezione per recarne conforto a quella fede che è principio alla via di salvazione. Ma io perché venirvi? O chi il concede? Io non Enea, io non Paolo sono. Me degno a ciò né io né altri crede. Perché se del venire io m'abbandono, temo che la venuta non sia folle. Sei savio, intendi me che io non ragiono. Bien, esto lo podemos leer en la traducción de Crespo, pero le voy a pasar el equipo para que quede grabado también. ¿Quién quiere leer el castellano de estos versos? ¿Eh? O léelo nomás en la pantalla porque tiene una sola cosa delante. Ok. ¿Quiere más luz? Ahí sí. No, Está bien, sí. sí, del comienzo, sí. Ya. Ay. Ya. Ibas el día, el aire empardecido,
libraba a los vivientes de la tierra de sus fatigas, mientras lo decidido, yo solo estaba a sostener la guerra, ya del camino, ya de la piedad, que evocará la mente que no yerra. Oh musas, oh alto ingenio, aquí ayudad. Oh mente, que lo que visto escribías, veráse aquí tu noble calidad. Yo comencé. Poeta, que me guías, mira bien si mi fuerza es suficiente antes de la alta empresa que me fías. Tú dices que de Silvio, el aún viviente y corruptible padre, el inmortal, siglo anduvo, y que fue sensiblemente. Pero si el que es contrario a todo mal fue tan cortés, por la alta consecuencia que seguiría, y por el que, y el cual, no repugna a una clara inteligencia, pues de Roma y su imperio había sido padre electo en la Empiria residencia, la cual y el cual así fue establecido. A decir verdad, por lugar santo donde mora el que a Pedro ha sucedido. En ese viaje, que le alabas tanto, oyó cosas que fueron la razón de su victoria y aún del papal manto. Fue allí después el vaso de elección para fundar en sólido cimiento la fe que senda es de salvación. ¿Quién me manda ir? ¿Con qué merecimiento? Porque Eneas ni Pablo yo no soy. De ello indigno él me sabe y yo me siento. Pues, si a este viaje me abandono y voy, temo que loca sea mi salida. Sabio, ve las razones que mal doy. ¿Está ahí? Así. Y alguien podría resumir. No sé si se entiende la idea principal. Bueno, la primera idea inicial que quiero destacar es que el día se iba, los giorno se ne andava. ¿Se acuerdan que en el canto anterior era la mañana? Y ahora ya terminó un día completo. Claro, no han pasado tantas cosas como para justificar eso, pero para él es importante que el primer día ya termine, porque después ya el día empezará nuevamente cuando empiece el viaje propiamente tal, ¿no? Entonces es importante que se cuente ya aquí un primer día. Bien, después se invoca, bueno, se prepara a sostener esta guerra, o sea, se da cuenta de que este camino que tiene que emprender a través de los tres reinos no va a ser un camino fácil, va a ser un combate, una guerra. Después se invoca a las musas. Y sin embargo, después, en vez de empezar el viaje, ¿qué hace? O sea, pareciera que está todo listo y sin embargo, duda. ¿Por qué duda? O sea, dice, cree que tal vez su fuerza no es suficiente, o sea, que acá Claro, que su fuerza no es suficiente y enumera los antecedentes, quiénes son los que antes han ido, hacen este viaje y en el fondo quiere contrastarse con ellos, o sea, en el fondo yo quién soy, porque estos que han ido antes que yo son personajes importantes, ¿no? ¿Quiénes son? Eneas, ¿no? Y el apóstol Pablo, ¿no? Y tienen motivaciones importantes, ¿no? Eneas, ¿por qué? ¿Por qué Eneas va más allá? Esto deberían saberlo. cuando está con la civila, ¿Eh? cuando está con la civila. La civil es su guía. Claro, pero ¿por qué va? ¿Cuál es el objetivo del viaje? ¿Ah? No, se lo pregunto a los que leyeron la Eneida, ¿eh? Para hablar con alguien, ¿sí? Con su padre. Con su padre, que se llama Anquises. Sí, pero ¿cuál es el objetivo de todo esto? O sea, no es solo saludar a su papá, ¿no? Sino que ¿cuál es? ¿Eh? Se encuentra con Dido, pero no sé si se encuentra con Dido. Se encuentra con Dido, pero eso es más bien una cosa de paso. Claro, interesante porque estaba todo el drama de Dido, ¿no? Pero no ese es el objetivo central, ¿no? Del viaje. Ve a toda su descendencia.
Claro, el objetivo central del viaje dentro del relato es ver a toda su descendencia. ¿Y por qué eso es importante? Que el camino que está tomando es el correcto, pero no es solo que es un camino correcto, sino que es... ¿eh? Claro, que la suya es una misión, cómo la podríamos llamar? Una misión... Es una misión providencial, ¿no? Establecida por la providencia, central para la historia de la humanidad, ¿no? ¿Y cuál es esta misión? Claro, va a hacer entonces a fundar el pueblo romano y la ciudad de Roma. No funda él directamente Roma, pero sus descendientes, ¿no? Van a ser los que funden Roma, que va a ser la sede del imperio y que por lo tanto va a tener una misión central en la historia de la humanidad, ¿no? Y es interesante que esto lo retoma Dante tal cual. Dante que es, o sea, ya no es romano, el imperio ya es diferente, ¿no? Pero para él sigue siendo una misión providencial. O sea, efectivamente Dios estableció el camino del imperio romano, la historia romana, y eligió a esta familia y a este pueblo para esta misión providencial. O sea, para Dante es una especie de pueblo elegido, el pueblo romano, ¿no? Y por lo tanto, también Eneas es una especie como de patriarca del pueblo elegido, como paralelamente a como puede ser para el pueblo de Israel, puede ser Abraham, como el iniciador del pueblo elegido, ¿no? Entonces es lógico que Dios le permitiera ir al más allá, porque su misión era central para la historia de la humanidad, ¿no? Por otro lado, Pablo, el apóstol Pablo, también se explica por qué Dios le hace esta gracia especial. ¿Dónde se dice eso, que Dios le hace esta gracia a Pablo? No sé si tienen en mente el pasaje bíblico. Los pasajes bíblicos importantes los tienen que anotar, ¿eh? Este pasaje importante, ¿alguien lo conoce? ¿No? ¿Dónde Pablo habla de eso? ¿No? Quizá lo podríamos proyectar. Es la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12. No, pero ahora prender el computador nos va a demorar. Voy a abrirlo yo. Háblalo en el teléfono nomás. ¿Alguien lo puede abrir en el teléfono y lo lee? Primera Corintios 12. ¿Primera o segunda? Perdón, segunda. Segunda Corintios 12. Espera que lo voy a leer yo también para decirte el verso exacto, porque... Claro, no leamos todo el capítulo, que es largo. Solamente el pasaje que nos interesa. ¿Han leído alguna vez la segunda a los Corintios? ¿Ah? ¿Sí? No entera. Claro, lo malo que uno... No es que sea malo que uno vaya a misa. Digo, lo malo es que uno siempre solo lee... siempre solo lee ese pedacito, ¿no? Y a veces es bueno leer el libro completo, ¿no? En este caso, la segunda a los Corintios es un librito, que es un librito, ¿no? Es un librito muy interesante porque Pablo hace aquí una especie de autobiografía para defenderse de sus enemigos, porque Pablo tenía muchos enemigos, ¿no? ¿Por qué Pablo tenía tantos enemigos? Antes perseguía a los cristianos. Porque antes perseguía a los cristianos, entonces lo tenían en sospecha, y otro motivo más. Para los judíos era como un traidor. Para los judíos después fue un traidor, claro, y además, específicamente, ¿por qué un traidor? No solo porque dejó el judaísmo, digamos. Porque lo abrió a los gentiles. Claro, en el fondo él defendía la postura que no era necesaria la observancia de la ley para los gentiles. Entonces los judíos conservadores lo odiaban y de hecho lo quisieron asesinar varias veces, organizaron varios atentados. Entonces él aquí hace una especie de
biografía, autobiografía como apología para defenderse. Y entre otras cosas relata entonces esta extraordinaria visión que él tiene, Ya al principio. justo al principio, claro. Lee entonces los primeros 7 versos. Hay que gloriarse, aunque no conviene, hablaré de las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que este hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que al hombre no le es lícito pronunciar. De ese hombre me gloriaré, pero de mí mismo no me gloriaré, sino es de mis flaquezas. Pero aunque quisiera gloriarme, no sería un necio, pues diría la verdad. Sin embargo, me abstengo para que nadie me atribuya algo por encima de lo que ve en mí o de mi oído, o a causa de la grandeza de las revelaciones. Por eso, para que no me engría, me fue clavado un aguijón en la carne, un ángel de Satanás, para que me abautee y no me envanezca. ¿Sí? No, es suficiente. Entonces aquí él dice, bueno, lo dice en tercera persona, ¿no? No dice yo, dice un hombre que conozco, pero es claro que es él, ¿no? Un hombre que conozco, de ese tal tuvo una visión, ¿no? Fue, sí, una revelación especial. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero la cosa es que fue arrebatado hasta el tercer cielo, ¿no? Bueno, entonces está diciendo Dante, es lógico que Dios le diera una gracia tan especial a Pablo, es evidente porque Pablo también tenía una misión providencial. ¿Cuál era esa misión? Evangelizar y específicamente, ¿a evangelizar a quién? A los pueblos. A los pueblos. Yo tengo como 4 pueblos. O sea, sobra de los 4 me acuerdo de Chipre nomás, pero. No, pero caracterizándolos con una caracterización general, son los pueblos. ¿Ah? Los griegos y los romanos, sí, que todos juntos, ¿cómo lo llama? ¿Cómo se llaman en el vocabulario cristiano? No, en el vocabulario cristiano. ¿Ah? Los gentiles. ¿Y qué significa gentiles? No, que son muy educados, ¿no? ¿Qué significa gentiles? No son del pueblo de Israel. Claro, que no son del pueblo de Israel. Los gentiles son los paganos, básicamente, ¿no? Que son los no judíos. Básicamente es una caracterización negativa, son los no judíos, ¿no? Entonces, evidentemente es un rol fundamental porque es como el patriarca de la evangelización de todos los pueblos, menos el de Israel, porque siempre los judíos lo verán, o sea, en los ambientes que se quedarán judíos, o también en los ambientes judeo-cristianos, ¿no? Será mirado siempre con un poquito de sospecha, Pablo. Pero dice Dante, pero yo no soy ni Eneas ni Pablo. ¿No? Bueno, claro que a nosotros nos parece un poco raro que ponga a Eneas y Pablo casi como en el mismo plano, ¿no? Siendo que Eneas es un personaje que de nuestro punto de vista ni siquiera existió. Pero claro, para él son ambos personajes históricos, ¿no? Y es interesante para su visión de la historia que, claro, el rol de Eneas como fundador del imperio es casi tan importante, ¿no? Como el rol de Pablo, ¿no? Porque además, claro, el rol de Roma, esto lo recalca aquí, es importante, claro, será ser la capital del imperio romano, pero no solo eso. Roma tendrá además un rol en el ámbito cristiano, tendrá además un rol, lo dice acá, ¿no? Verso, va. Compartir.
Se me perdió el texto, ¿dónde está? Claro, Roma es la capital del imperio, ¿y qué más dice? En Roma, su imperio vencido, padre el este del imperio residencia. Sí, Y el cual ha sido establecido además por lugar santo donde mora el Pedro a su Señor. claro, entonces Roma también es importante porque, claro, porque es la sede del papado. O sea, pasó de ser la sede solamente del emperador a ser además la sede del papado. Entonces tiene un rol fundamental el imperio romano también porque prepara que Roma sea después la sede del papado, ¿no? Evidentemente que Roma es la sede del papado no porque sea la capital del imperio, sino porque Pedro va a Roma, pero Pedro va a Roma porque es la capital del imperio, entonces, digamos, las dos cosas están relacionadas. Bueno, no solo Pedro, sino que el mismo Pablo, ambos serán martirizados en Roma, ¿no? Entonces dice, yo no soy digno de eso, ¿no? Nadie lo cree, ni yo tampoco, por lo tanto, mejor no partamos, ¿no? Mejor no parto. ¿No? Y entonces Virgilio le contesta, e quale quei, no, aquí il narratore, e quale quei che ti svuol ciò che volle, e per novi pensier cangia proposta, sì che dal cominciar tutto si tolle, tal mi feci io in quella oscura costa, perché pensando consumai la impresa, che fu nel cominciar cotanto tosta. S'io ben la tua parola intesa, rispose del magnanimo quell'ombra, l'anima tua è da viltate offesa, la qual molte fiate l'uomo ingombra, sì che d'onrata impresa lo rivolve, come falso veder bestia quand'ombra. Da questa tema ciò che tu ti solve, dirotti per ch'io venni e quel ch'io intesi, nel primo punto che di te mi dolve. Io era tra color che son sospesi, e donna mi chiamò, beata e bella, tal che di comandare io la richiesi. Lucevan gli occhi suoi più che la stella, e cominciommi a dir soave e piana, con angelica voce in sua favella. O anima cortese mantovana, di cui la fama ancor nel mondo dura, e durerà quanto il mondo lontana. L'amico mio, e non della ventura, nella diserta piaggia è impedito, sì nel cammin che volte è per paura, e temo che non sia già sì smarrito, ch'io mi sia tardi al soccorso levata, per quel che ho di lui nel cielo udito. Or movi e con la tua parola ornata, e con ciò ch'ammestieri al suo campare, l'aiuta sì ch'io ne sia consolata. Io son Beatrice che ti faccio andare, degno del loco ove tornar dis'io, amor mi mosse che mi fa parlare. Quando sarò dinanzi al Signor mio, di te mi loderò sovente a Lui. Traduzcámoslo hasta aquí, si no después es mucho. Virgilio entonces le dice, si yo he entendido bien tu palabra, respondió la sombra, aquella sombra del magnánimo, tu alma es ofendida por la cobardía, o sea, todo lo que tú estás diciendo es una excusa. En el fondo, la verdad es que tú eres un cobarde, ¿no? Y la cobardía muchas veces obstaculiza al hombre y lo vuelve atrás, o sea, le impide toda empresa honrada. Honrada, claro, toda empresa que recibe honor. Esta palabra honrada es importante y al traductor no le cupo en la traducción, así que subrayenla. O sea, toda empresa que lleva a honor, que produce honor. ¿Qué verso?
verso 47, honrata impresa. Como falso como una falsa visión, cuando una bestia se asusta, como un caballo cuando se asusta por una sombra, ¿no? Para que tú te liberes, para que tú te sueltes literalmente de este tema, te diré por qué yo vine y aquello que yo entendí en el primer punto en que de ti me dolió. O sea, quiero explicarte por qué yo estoy aquí. No estoy aquí por casualidad, ¿no? Sino que yo mismo he recibido una misión, ¿no? Entonces yo no soy más que un encargado, pero digamos, la misión ha sido encargada de más arriba. Yo estaba entre aquellos que están suspendidos. Aquellos que están suspendidos son los que están en el limbo, o sea, en este lugar donde no son ni premiados ni castigados, que es donde están los paganos sin bautismo. Entonces yo estaba en el limbo y me llamó una mujer, donna. La palabra donna es difícil de traducir. En el italiano moderno significa mujer, pero aquí donna mantiene el significado original, que tiene más que ver con doña, dueña, o sea, tiene un significado noble. Podríamos traducir dama, una dama, aunque la palabra dama también en el lenguaje actual ha perdido como su fuerza, ¿no? Dama, claro, así como caballero, claro, todos somos caballeros, pero no, ha perdido su sentido como de nobleza, ¿no? Es una mujer noble, no porque tenga una nobleza, evidentemente. No es una aristocracia, evidentemente, social o política, ¿no? Sino que una aristocracia espiritual. Beata y bella. Beata, o sea, claramente era una mujer que venía del cielo, ¿no? Que bajaba del paraíso. Y bella, ¿no? La belleza física, pero que es el reflejo de la belleza espiritual, ¿no? Tal que yo le pedí que mandara, ¿no? Bueno, que es un motivo típico de toda la literatura medieval, ¿no? Del siglo, o sea, la dama en relación al poeta es la que manda. La dama manda y el caballero tiene que obedecer, ¿no? Tiene que ponerse a sus órdenes. Claro, una idea evidentemente medieval que al antiguo Virgilio Real le habría parecido muy rara, ¿no? Que una mujer, a no ser que fuera una diosa, ¿no? Que se presentara y que le surgiera espontáneo como que hay que obedecerle. Pero en la mentalidad, en la literatura medieval, eso es tópico, evidentemente, ¿no? La dama, bueno, también porque donde nace esta literatura de amor, sucedía evidentemente que muchas veces el poeta que estaba en la corte de la dama era efectivamente un subordinado. Ella era la patrona, entonces había que obedecerle, ¿no? Y después además se enamoraba de ella, pero no, me imagino que eso lo están viendo en literatura medieval, ¿o no? Sí. Bien. Es claramente una reelaboración como del amor cortés, no del amor de las cortes. Solo que él lo reelabora a su manera, ¿no? Lucían, o sea, eran luminosos sus ojos más que las estrellas. Este stella muy probablemente es un neutro plural, no es un singular estrella, sino que las estrellas. Lucían sus ojos más que las estrellas. Y empezóme a decir con voz suave y llana, con angélica voz, en su habla. No es del todo claro qué significa esto en su habla, probablemente signifique en su idioma, o sea, me hablaba en florentino. Virgilio entiende aquí, como evidentemente no tiene problema en entender el dialecto de Beatriz, ¿no? Bueno, después se presentará, ¿no? Pero es evidente del comienzo que es Beatriz. O alma cortés mantuana. Bueno, cortés, estas palabras gentil, cortés, aquí son todas palabras técnicas, ¿no? Que hay que entenderlas en un sentido más fuerte que nuestras palabras normales. Cortesía o gentileza es una virtud muy específica y muy fuerte. Virgilio es un alma noble, ¿no? O alma noble, mantuana.
cuya fama todavía en el mundo dura y durará cuanto el mundo lejana, llegará hasta el final de los tiempos, ¿no? Una nota lingüística, como Virgilio escribe en latín, escribió en latín, para Dante el latín es la lengua eterna, que se hablará o se escribirá al menos hasta el fin del mundo. Mientras que el italiano, el vulgar, él lo considera como una lengua pasajera. En el fondo, él escribe su poema, pero no aspira a la misma gloria que Virgilio, porque la propia limitación del idioma vulgar, según él, se lo habría impedido, ¿no? En realidad, el propio poema fundará una lengua que dura todavía, ¿no? Mi amigo, y no de la aventura, que probablemente significa no un amigo casual, o sea, refuerza la palabra amigo, que también es más fuerte de lo que nosotros podríamos pensar. Amigo aquí significa una persona con un lazo de afecto muy, muy estrecho, que incluye el aspecto del amor. O sea, amigo se llama muchas veces el amante también, ¿no? Entonces incluye el amor y entonces, pero también incluye todos los aspectos de la amistad. O sea, es una amistad en sentido muy, muy fuerte. Mi amigo, no es uno cualquiera, es mi amigo, ¿no? Y no, claro, y no como del momento, de la casualidad. En la piaggia sería algo así como una región. En la región desierta está tan impedido en el camino que por miedo se ha girado para atrás, se ha vuelto para atrás, no avanza. Y temo que ya no esté tan perdido, que yo no me haya elevado al socorro muy tarde, no me haya levantado a socorrerlo muy tarde, por aquello que yo de él he oído en el cielo. Después veremos qué es lo que oyó ella en el cielo, porque ella tampoco se movió por su cuenta, sino que a su vez fue encargada, ella a su vez recibió un encargo de otra, pero aquí todavía no lo dice. Aquí le encarga Virgilio. Ahora mueve, o sea, anda, y con tu palabra ornada, o sea, bonita, y con aquello que es necesario a su campare, sería salvar, para salvarlo, ayúdalo de manera tal que yo sea consolada. No, aquí es importante esta palabra ornada, o sea, lo que lo puede ayudar es importante como para su idea de la literatura, ¿no? Porque lo que puede ayudar a Dante espiritualmente no es solamente un sermón, podría haber encargado en el fondo de esto un santo cristiano. Anda a hacerle un sermón y él entonces recapacitará, ¿no? Pero aquí él en el fondo está tomando la literatura como un medio de conversión, evidentemente diferente al sermón. No dice anda a hacerle un sermón. Háblale con tu palabra ornada, o sea, con la belleza literaria. Eso será algo que digamos que en el fondo lo hablará también a su sentido estético, a su sentido de la belleza, o sea, lo encaminará hacia la belleza en un sentido más amplio, más universal de lo que podría ser un sermón, porque a lo mejor no todos tienen ganas de ir a escuchar un sermón, pero leer una novela, leer un poema, es algo que nos toma más como suavemente y como que nos atrae, ¿no? Entonces tiene que estar evidentemente el mensaje espiritual, pero tiene que estar envuelto en una palabra ornada, en una obra literariamente de una calidad literaria, ¿no? Bueno, y que es efectivamente lo que hace Virgilio, ¿no? Virgilio claramente en su poema tiene un mensaje que es moral, espiritual, político, etcétera, pero envuelto dentro de una narración y una bonita historia, etcétera. Y aquí se presenta: yo soy Beatriz, ¿no? Que te hago ir, que te muevo, ¿no? Que te invito a ir. Vengo del lugar donde deseo volver, claramente viene del paraíso. Amor me movió, que me hace hablar, ¿no? Bueno, y aquí, claro, ella da en estas pocas líneas, también le sirven a Dante para partir el infierno hablando del paraíso, porque el poema habla del infierno, ¿no? Entonces el inicio es duro, pero él quiere que ya al inicio tengamos como esta especie de anticipación del paraíso. Y la figura de Beatriz
aquí puesta estratégicamente al inicio tiene esa función, ¿no? O sea, como darnos ese aire como del paraíso. Vengo de este lugar que es el fin, donde quiero volver, y del lugar donde está el amor que mueve todo, el amor que mueve mi acción y el amor que mueve el mundo, ¿no? Que es como el tema fundamental del poema, con que también termina el poema. Cuando estaré delante de mi Señor, cuando volveré delante de Dios, yo en el fondo hablaré bien de ti a Él. Claro, el drama de Virgilio es que igual él no va a salir del limbo, por mucho que ella hable bien dentro del poema, Virgilio. No, entonces es una manera un poco aquí retórica, que no va a tener un gran efecto práctico. Entonces Virgilio le contesta: tacette allora e poi comincia io. O donna di virtù, sola per cui l'umana spezie eccede ogni contento. Di quel ciel camminor li cerchi sui, tanto m'aggrada il tuo comandamento, che l'ubbidir se già fosse m'è tardi. Più non te uopo aprirmi il tuo talento, ma dimmi la cagion che non ti guardi dello scender qua giuso in questo centro, dell'ampio loco ove tornar tu ardi. Da che tu vuoi saper cotanto addentro, dirotti brevemente, mi rispose, perch'io non temo di venir qua entro. Temer si dee di sole quelle cose ch'hanno potenza di fare altrui male, dell'altre no, che non son paurose. Io son fatta da Dio, sua mercé tale, che la vostra miseria non mi tange, né fiamma d'esto incendio non m'assale. Donna e gentil nel ciel che si compiange, di questo impedimento v'io ti mando, sì che duro giudicio lassù frange. Questa chiese Lucia in suo dimando e disse: ora ha bisogno il tuo fedele di te, ed io a te lo raccomando. Lucia, nimica di ciascun crudele, si mosse e venne al loco dov'era che mi sedea con l'antica Rachele. Disse: Beatrice, loda di Dio vera, che non soccorri quei che t'amò tanto, uscì per te dalla volgare schiera? Non odi tu la pietà del suo pianto? Non vedi tu la morte che il combatte sulla fiumana ove il mar non ha vanto? Al mondo non fur mai persone ratte a far lor pro o a fuggir lor danno, com'io dopo cotai parole fatte. Venni qua giù del mio beato scanno, fidandomi nel tuo parlare onesto, onora te e quei ch'udito l'hanno. Poscia che m'ebbe ragionato questo, gli occhi lucenti lagrimando volse, perché mi fece del venir più presto. E venni a te così come ella volse. Dinanzi a quella fiera ti levai, che del bel monte il corto andar ti tolse. Dunque, che è? Perché restai? Perché tanta viltà nel cuore allette? Perché ardire e franchezza non hai? Poscia che t'hai 3 donne benedette, curan di te nella corte del cielo, e il mio parlar tanto ben t'impromette? Y aquí termina el relato de Virgilio. Virgilio entonces le contesta: oh dama de virtud virtuosa, sola por la cual la humana especie excede. Contento aquí no es contento en el sentido de estar feliz, contento. También en italiano contento se usa como igual que en castellano, contento, pero aquí significa, es como un latinismo, significa contenido, que excede todo contenido de aquel cielo que tiene los círculos, los giros menores. O sea, el cielo
más cercano a la Tierra, que tiene su círculo menor, es el cielo de la Luna. Entonces, el mundo sublunar, en la terminología astronómica de la época, en la terminología aristotélica, equivale al mundo terrenal, o sea, el mundo sublunar, porque sobre la Luna, los astros y los cielos superiores a la Luna, prácticamente en la astronomía medieval, en la astronomía que él sigue, en la astronomía aristotélica y después medieval, tienen otras leyes físicas, no obedecen a las leyes físicas nuestras, digamos. Es un mundo ya como físico, pero al mismo tiempo espiritual, que siguen otras leyes. Entonces, ella es, aquí evidentemente se le da una caracterización fuerte a Beatriz. Ella representa en el fondo una especie de potencia angélica, ¿no? Ella es como el reflejo de todas las virtudes que exceden todas las expectativas, ¿no? Todo lo que está contenido en el mundo sublunar, todo deseo que uno pueda tener en esta tierra. Tanto me agrada tu mandamiento que obedecer, si ya fuera, es tarde. No debes abrirme más, no es necesario que tú me abras más tu deseo. Solamente dime la causa, que tú no te guardes del bajar aquí abajo, en este centro del amplio lugar donde tornar, donde volver, tú ardes. Si solamente tengo una curiosidad, dime por qué tú no tienes miedo de venir aquí abajo en el infierno, siendo que tú estás ahí arriba en el paraíso. Y aquí entonces ella aprovecha para darle una enseñanza importante. Respondió: dado que tú quieres saber tanto adentro, tan en profundidad, te diré brevemente, respondió, porque yo no temo venir adentro de acá, o sea, del infierno. Solo se debe temer de aquellas cosas que tienen poder de hacer a alguien mal, de hacer mal a alguien, de dañarlo. De las otras no, pues no son pavorosas, o sea, no dan miedo. Yo soy hecha por Dios, por su merced, o sea, por su gracia, tal que vuestra miseria no me toca, ni la llama de este incendio no me asalta. Aquí hay un error en la traducción, verso 91, porque el traductor pone al crearme. O sea, cuando Dante dice yo soy hecha por Dios, este ser hecho por Dios lo traduce como creación. Pero aquí claramente no se está hablando de la creación. Beatriz no es tal por la creación, porque por la creación ella es una mujer mortal, común y corriente, ¿no? Entonces la referencia es a otra acción de Dios, que es evidentemente una acción sobrenatural, ¿no? ¿Cómo se llama esta acción en términos teológicos, técnicos? Es la gracia, claro, por la gracia de Dios está diciendo, yo soy hecha tal que las llamas del mal ya no me afectan. O sea, yo puedo viajar al infierno sin problema, porque yo ya estoy en la gracia de Dios de una forma permanente, ¿no? Bueno, aplicando la alegoría, porque acuérdense que todo lo que él dice, que literalmente se refiere a un alma del más allá, en la alegoría de la comedia se puede aplicar a las almas del más acá, se podría aplicar a una persona del más acá. Si una persona en el más acá está en la gracia de Dios, ningún mal le puede afectar, ¿no? Ningún mal realmente lo puede tocar. O sea, puede tener males en el orden físico, pero su alma no puede ser tocada en el fondo por estos males. No debe temerlos, ¿no? ¿Qué hora es? Tenemos unos minutos, podemos terminar. Bueno, y finalmente le contesta la pregunta, ¿no? ¿De dónde viene todo digamos, esta preocupación por Dante, que no es autónoma de ella no se le ocurrió a ella sola, sino que fue otra mujer que la encargó. Donna e gentil nel ciel. Hay una mujer gentil en el cielo. El traductor le pone dulce, pero recuerden que gentil es más fuerte, tiene un significado técnico. Una mujer gentil. Y esta mujer gentil no es nombrada
pero es fácil entender quién es como la mujer noble por excelencia. ¿Quién es? Es la Virgen María, claro, es la Virgen María en persona que en el fondo es la que puede ver de antemano, o sea, como socorrer de antemano al pecador, a la persona que está perdida en el fondo, ¿no? Entonces ella es la que llora por este impedimento donde yo te mando, de manera tal que duro juicio infringe, rompe. O sea que en el fondo ella funciona de mediadora frente al juicio divino, ¿no? En base al juicio divino, Dante ya estaría condenado, pero la Virgen María hace como de mediadora y se preocupa entonces de ir a socorrerlo. Evidentemente es la Virgen María aquí también símbolo, digamos, en general todas las personas son reales y a la vez símbolos. Ella es símbolo en el fondo de la gracia, ¿cómo se llama técnicamente? La gracia preveniente, o sea, la gracia que previene, que viene antes que uno la pida, ¿no? Porque el pecador, siendo pecador, no está como tampoco dispuesto a pedir la gracia. Entonces es la gracia misma que se anticipa, como que se ofrece al pecador para que a él se le pueda incluso ocurrir pedir la gracia, ¿no? Entonces la gracia tiene esta función como preveniente, es dada anticipadamente. No es que la gracia sea dada porque primero uno tenga el mérito de pedirla. No, la gracia es completamente gratis, ¿no? Entonces viene sola, en ese sentido es preveniente. Y la Virgen María como que personifica esta acción preveniente de la gracia. Y entonces dice aquí, voy a necesitar una colaboradora y llama a Lucía, o sea, necesita otra mujer más que la ayude. Todas son mujeres, ¿no? Es interesante esto que es una cadena de mujeres y todas de algún modo representan un aspecto de la gracia. O sea, cada una de ellas es en el fondo un símbolo de la gracia, ¿no? Y Lucía, bueno, en su propio nombre se puede entender qué simboliza Lucía. ¿Qué significa Lucía? Luz, claro. Tiene que ver con luz. Entonces necesita en el fondo este pobre desgraciado que está aquí perdido en la selva, en el fondo necesita luz. Necesita la gracia iluminante. Necesita como iluminar su mente de nuevo, que se le quiten las tinieblas del pecado, etc. Recuerden siempre que las tinieblas del pecado debilitan la voluntad, pero también debilitan la comprensión, debilitan la mente. Entonces, para que la voluntad pueda cambiar, primero la mente tiene que ser iluminada por la gracia. Entonces, se necesita Lucía, que también evidentemente es una mujer real. Lucía, Santa Lucía, es efectivamente una mártir de los primeros siglos cristianos, a la que según la historia, el relato de su martirio, se le sacaron los ojos. Y por eso pasó a ser patrona de la visión, de la vista, de la luz en el sentido de la vista. Y es la que Dante le atribuye en su corazón cuando está enfermo. Claro, por eso él dice, tú fiel, te necesita tú fiel, porque él tenía esta devoción realmente a Santa Lucía, porque se había enfermado de los ojos por el demasiado estudio, había estudiado demasiado leer a Virgilio, etc., y se había enfermado. Entonces estuvo un tiempo sin poder leer y le rezó efectivamente a Santa Lucía, que era patrona de la vista, y se sanó, ¿no? Y entonces tiene ese sentido físico de patrona de la vista, pero evidentemente aquí tiene un significado alegórico, ¿no? Entonces ella es la gracia iluminante, la que ilumina la mente, ¿no? Y finalmente entonces Lucía dice a quién vamos a mandar, porque Lucía no va a bajar del paraíso ella misma. Evidentemente hay una jerarquía, la Virgen María es superior en jerarquía a Lucía y Lucía es superior a Beatriz, pero Beatriz evidentemente tiene la característica que concretamente es amiga, ¿no? Tiene esta amistad especial con él. Entonces ella es la encargada más específica, que representa, bueno, en general se puede decir que representa la teología más en general, pero sin olvidar que representa también esta, ¿cómo decirlo?, esta acción de la gracia que se encarna en personas que no son especialmente cercanas. O sea, Dios, la gracia se sirve de esa persona que efectivamente es tu amiga, ¿no? O sea, que tiene un acceso como especial.
que tiene un acceso especial al alma de Dante, de su enamorado. Y entonces, por eso, bueno, Lucía la va a retar a Beatriz, pero Beatriz, como tu amigo está en dificultad y tú no lo ves, ¿no? Le hace toda esta fila de interrogaciones apremiantes, ¿no? Él que te amó tanto, que salió por ti de la volgar esquiera, sería de la fila de las personas, del tropel de las personas comunes y corrientes, ¿no? Entonces él está aquí resumiendo, como en el fondo, el rol que tuvo efectivamente Beatriz, que salió por ella. ¿Qué significa esto? Que salió por ella de la fila de las personas así ordinarias. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Se entiende? Y deja de ser su vida de aquí, y ahora es de... No. Aquí en esta fase es Beatriz que le está encargando a Virgilio. O sea, no, perdón. En este verso es Lucía que le está increpando a Beatriz. ¿Cómo nos ayudas a este que por ti salió ¿cómo decirlo?, de la masa de los hombres que viven de una manera terrenal, que no se preocupan, ¿no? Porque Beatriz es por material para que Dante se haga poeta. Beatriz es El material o lo que inspira a Dante para que se haga poeta. para que se haga poeta, pero ¿qué significa para él hacerse poeta? Que es como el resumen en 3 palabras de la vida nueva. ¿Qué significa el hacerse poeta? O sea, ¿qué canta él como poeta? Alabanza a su amado. Claro, la propia alabanza de ella, porque ella en el fondo representa, o sea, más que representa, porque no es solo que represente en un sentido alegórico, sino que ella hace presente, ella encarna la belleza, la bondad, la virtud, la gentileza, todas estas cosas ella las encarna. O sea, al verla, al enamorarse de ella, él no se enamora solo de ella, se enamora de la belleza en general, de la virtud en general, y se convierte. O sea, en el fondo, al enamorarse de ella, se convierte al bien, a la belleza. Y entonces, claro, Cortés salió, claro, no solo que se volvió poeta en el sentido que aprendió un nuevo trabajo, sino que tuvo una conversión, ¿no? En la vida nueva es una conversión. Me convertí a la belleza, al bien, entendí que tenía que alabarla a ella, ¿no? Hay un punto de la vida nueva donde especifica muy bien eso, que el objeto de lo que voy a escribir es alabarla a ella, ¿no? Entonces ella va a estar como en el centro, pero como encarnación del bien, de la belleza, etc. Y entonces, bueno, Beatriz entiende que tiene que ir a salvarlo, pero no va directamente. A su vez hay un cuarto, fíjense, en toda esta cadena que es muy bien estructurada, ¿no? No va directamente. Ella podría haber ido perfectamente, ¿no? A acompañarlo, pero no. Él elige, o sea, Dante opta porque Beatriz vaya a encargar a su vez a Virgilio. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué no hace que Beatriz misma, porque si está ahí, podría guiarlo ella misma, ¿no? Pero no. ¿Para qué? O sea, ¿por qué Virgilio? ¿Por qué no Beatriz y Virgilio? Y sí Virgilio. La idea es que él complete ese camino, no sé, yo lo veo así como Beatriz como motivación. Como para llegar a completar su camino, todo lo que tiene que hacer. Claro, pero ¿por qué servirse de otro guía más bajo, de menor jerarquía? Y por añadidura pagano, ni siquiera cristiano. No. Ambos son poetas y entonces no puede comprender cómo Virgilio igual puede comprender muy bien, no darle la belleza y bien hacerla así. Como la primera parte. Sí, y con eso quiere, claro, es poeta, y con eso quiere expresar entonces un medio, la poesía, o sea, quiere decir,
que en el fondo la poesía es un medio que es en el fondo necesario, quizás no absolutamente necesario para todos, pero para muchos muy útil, en el sentido que necesitamos partir de más abajo todavía. O sea, el mismo discurso que hacíamos antes, no todos tienen ganas de ir a la iglesia, ir a escuchar un sermón, pero muchos pueden tener ganas de leer una novela, de leer un poema. O sea, en el fondo lo que quiere hacer es decirnos que la gracia viene a buscarnos ahí donde estamos, donde está aquello que nos gusta ahora. No nos viene a proponer algo como más arriba de nuestras fuerzas. Entonces el poeta pagano, que me puede transmitir unos valores paganos, pero buenos, entonces son valores buenos, pero en un nivel inferior al nivel cristiano todavía. O sea, necesitamos partir de abajo. No nos podemos saltar, o sea, no significa que no haya almas especiales que se saltan todo y van directamente a la visión mística, ¿no? Pero hablando en general para la humanidad, ¿ah? Se había tocado, o sea, había llegado con Virgilio porque estaba como un nivel en la guerra donde Virgilio había quedado. ¿Nivel equivalente? Como a lo que estaba Virgilio moralmente. Espera, toda la frase de nuevo. Había quedado, se había encontrado con Virgilio. ¿Dante? Sí, Dante. Ajá. Porque él estaba como al mismo nivel, se encontraba Virgilio. Ah, no estaba en el mismo nivel, no. O sea, Dante en la selva oscura está en un nivel más bajo que Virgilio. Eso un poco podría parecer extraño porque Dante es cristiano y Virgilio es pagano. Pero en la figuración alegórica, el cristiano perdido, como está él en el pecado, es más pecador que un pagano iluminado como Virgilio. O sea, él está por debajo incluso de las virtudes paganas. O sea, él está en el pecado y un pagano podría enseñarle. Un pagano, digamos, bueno, podría enseñarle. Claro, sería solo el inicio de esa enseñanza, ¿no? Pero una enseñanza al nivel de donde él está y con medios a los que él está dispuesto a escuchar en el fondo. No sé si se logra entender la idea. Uno que está en el pecado, voy a hacer un ejemplo un poquito quizás extremo, pero uno que está como metido en el pecado, es difícil que vaya a leerse, no sé, los escritos místicos de San Juan de la Cruz. Porque va a pensar, esto no tiene nada que ver conmigo. Pero si tú le propones la Eneida, léete la Eneida, vaya. En el fondo, claro, la Eneida le puede enseñar muchas cosas, sin producir esa resistencia, porque alguien que está en el pecado tiene una resistencia al bien. Si tú le propones el bien de una forma muy fuerte, es como una luz demasiado fuerte que lo va a encandilar y no va a ser atractivo. Tiene que ser una luz atenuada a la medida de la situación espiritual. Esa es como y eso pasa por la literatura. Entonces, en el fondo, es una idea es toda una teoría de la literatura que hay detrás. Para cómo tiene que ser y para qué medios espirituales va a encarnar la literatura. Que no tiene que transformarse en un sermón. Por eso él no escribe digamos, el poema. Cuando él dice que tiene un fin práctico espiritual, no está diciendo ahora voy a escribir un sermón. No, tiene que ser algo distinto, porque si no le serviría a la mayor parte de las personas. Parece que ya no pasamos. Ustedes tienen, no, pero ahora tienen almuerzo, ¿no? Bien. Pero básicamente terminamos el canto segundo, ¿eh? Chao, de nada.